Hello, good evening, everybody. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí para la última sesión del simposio antes de que demos paso a la última película. Contamos hoy con dos auténticos cinematógrafos. Juan Ruiz Anchía, conmigo, nacido en Bilbao en el 49, y luego querría yo comentar que una de las primeras obras es una de Bigas Luna, el año es el 81, y luego pues ha dirigido la fotografía de Pares y Nones, de José Luis Cuerda, y ha trabajado también con varios importantes directores como Andrei Konchalovsky, Mike Figgis y el franco-vietnamita Chang An-un. Es conocido sobre todo por su colaboración con David Mamet. Por supuesto, la primera es House of Games, Casa de Juegos, del año 87, que es precisamente la película que vamos a proyectar inmediatamente después de esta mesa redonda. También ha trabajado con Things Change, más bien en la película Things Change, luego otras obras. Finalmente, un documental sobre Phil Spector, que en principio verá la luz el año que viene. Y a mi izquierda está Ed Lashman, nacido en Nueva Jersey en el año 1948, y una de sus primeras experiencias ha sido el documental La Soufrière de Herzog. Fantástico. La isla de Guadalupe, el volcán, y ha colaborado también con personas como Nicholas Ray, Wim Wenders, posteriormente también con Wenders Tokyo Gar, y también la única obra de un conocido director japonés, y ha colaborado también con directores muy importantes, contemporáneos, conocidos como Sofia Coppola, Steve Soderbergh y Todd Haynes. Acabamos de ver esta película, Far From Heaven. Y también es muy interesante pensar en su colaboración con Aldrich Seiden, el austríaco. Su última película, Paradise Lost, la hemos visto en Cannes hace escasamente un mes. Y luego ha codirigido Ken Park con Laurie Clark, muy importante también dentro del contexto del cine independiente norteamericano. Así que, bueno, pues yo soy Javier Estrada, que trabajo en Revista del Cine y soy crítico para Caimán. Y ahora lo que voy a hacer es lanzarme de cabeza a una pregunta que yo creo que es la más interesante de todas. Me parece que hay indicios, tanto en Casa de Juegos como en Lejos del Cielo, hay referencias a la obra de Hopper. ¿Era una idea ya pensada o ha sido alguna sugerencia por parte del director? ¿Cómo ha sido esa referencia que se ha hecho? En el caso de David Mamet, fue su primera película. Y la idea de Hopper creo que está presente, no en todo el trabajo, pero sí que en gran parte de él. Yo tenía una obsesión con Hopper desde hacía muchísimo tiempo. Bueno, no solamente de Hopper, yo tengo muchas referencias cuando rueda una película, pero en el caso concreto de Hopper tengo un libro yo muy gordo, todo marcado, con muchísimas marcas por todas partes, de las pinturas que realmente me gustan. Y cuando les miro, pues realmente siento una gran inspiración. De esto ya hace un tiempo.
hace unos años, pero sí que miro mucho ese libro, junto con otros, ¿eh? Pero ese es un libro como de cabecera, ¿verdad? O sea que para contestar diría que esa fue una opción, pero siempre también las sugestiones de David Mamet, que, eh, que es algo para mí muy sugerente y luego también he incorporado a Hopper. Además, bueno, pues sí, yo creo que es un poco la antítesis de Hopper. De alguna manera no comprendo por qué querían mostrar Far From Heaven. De hecho, esta es una película, una serie, hay una serie que dice sobre Mildred Pierce, justamente en el periodo en el que Hopper se vio muy influido por el cine negro y es la única novela que escribió James Cagney que se refiere pues a una familia de clase media. Pero cuando estuve estudiando, investigando junto con Todd en cuanto a cuáles podrían ser las influencias de Hopper en Far From Heaven, aunque sí que hay una escena en las que hay unas referencias visuales al cine de Nueva York con la acomodadora, cuando Dennis Quaid va al servicio a buscar a alguien o a ligar con alguien. Hay otros aspectos que tienen que ver con el mundo y esto se refiere al espacio, cómo ambos crean el espacio. Aunque Serge crea el espacio con la cámara de cine, siempre existe una distancia. Él vino él era danés, no era alemán, pero había emigrado a Estados Unidos y no encontraba trabajo. No encontraba trabajo, se le veía como alemán y fue uno de los uno de los últimos grandes directores alemanes que emigró a California y cayó en la producción de esos melodramas plañideros, y cuando tuvo la oportunidad de dirigir una de estas películas de otro tipo, pues la llenó de un contenido muy fuerte, de crítica social sobre los valores de la clase media norteamericana. Por lo tanto, aunque sí que aquí hay una separación con respecto a Hopper, porque Hopper no era como los pintores de la escuela de Ashcan que abordaban criterios sociales y les interesaban temas sociales. A Hopper yo creo que le interesaba más una exploración personal de su propia psique. Y por lo tanto, creo que sí que hay algunas similitudes. Por ejemplo, la forma en la que ambos utilizan los fotogramas o el marco, ¿verdad? El marco en Cirque y cuando Todd emula a Cirque, siempre vemos a los personajes a través de ventanas, a través de jambas de puertas, espejos. Siempre hay una distancia a través de una barandilla. Es decir, nunca se nos permite, no sé cómo decirlo, nunca se nos permite habitar el marco. Siempre hay una especie de alienación en el entorno que rodea a los personajes. Y aunque llevo aquí una semana en este simposio, hemos visto a Hopper a través de distintos lentes, el feminismo, el clasismo, la sensibilidad europea. Creo que tenemos que analizar a Hopper a través de Hopper mismo en cuanto a lo que él dijo y lo que no dijo. Y él nos ha dado ciertos indicios. Y no sé si le he contestado la pregunta, pero me he enrollado muchísimo. Pero para mí hay similitudes en la forma en la que ambos utilizan el espacio, y la forma en la que utilizan el espacio es en forma de alienación. De una forma bastante extraña. Yo sí que he podido estar aquí antes de que el museo abriese la exposición, por lo tanto he tenido una buenísima oportunidad de explorar las pinturas por mí mismo. Y el artificio en el mundo de Hopper, la forma en la que... Porque Cirque también crea un artificio, pero de forma distinta, porque Cirque lo crea
como unas superficies muy voluptuosas, llenas, abarrotadas. Es como si los personajes de sus películas nunca pueden ser parte del mundo en el que ellos quieren habitar. Es casi como, no sé, como que la, las comunidades de las pequeñas ciudades, los valores de las pequeñas comunidades, de las pequeñas ciudades, son algo que les impide tener sus propios deseos o satisfacer sus propios deseos. Y en las pinturas de Hopper sentimos también ese tipo de distancia y también sentimos ese tipo de pérdida. Pero yo no siempre sé definir si realmente es una pérdida realmente en el sentido de que es una especie de alienación del mundo moderno, como Brian O'Doherty dijo en su presentación, ¿verdad? Que Hopper se buscaba a sí mismo y, a, y lo hizo a través de las técnicas modernas y del siglo XIX. A él le interesaba Ralph Waldo Emerson, por ejemplo, y yo creo que se vio más influido por Emerson que por Baudelaire, ¿eh? Dicho de forma esquemática. Algunas personas no saben que el director de fotografía, que soy yo y otro compañero, responden a una cierta técnica que traduce el guión en imágenes. Por lo tanto, creamos la luz en los marcos y creamos una composición. Somos responsables de esta creación y en este sentido, esto es justamente lo que hace un pintor, como Hopper, por ejemplo. De la nada se crean formas, se crean sombras. Simplemente quería aclarar cuál es nuestra actitud a la hora de hacer películas. ¿Podría decir algo acerca del componente emocional que se expresa en las obras, en lo de Hopper? Bueno, lo que quiero decir en cuanto a la película de Ed es que es la primera vez que la veo, por cierto, y yo le he dicho que una de las cosas que realmente está muy valiosa de su trabajo es la coherencia estilística que tiene. La coherencia estilística, y sería difícil explicarlo, pero es el estilo, un estilo que se mantiene a través de toda la obra, y esto es muy difícil, no mantener el estilo constante, y este es el gran valor de su trabajo, y es algo que me interesa sobremanera. A mí me gusta, yo creo que el valor de Hopper para mí, el valor que tiene Hopper, es que yo veo en él un artista que se debate en la mente, se debate con formas, se debate con intensidades de luz, con sombras, con colores, con personajes. Y de alguna manera está obsesionado con todo esto. Lo que me interesa de esto es justamente la obsesión que siente consistentemente, ¿verdad? Coherentemente en su trabajo con, por ejemplo, la intensidad de la luz o con la línea de las sombras, la forma que tienen las sombras, qué inclinación tienen cada una de las sombras y todas estas cosas, en mi opinión, solamente pueden pertenecer a un artista que está muy solo, que está sufriendo hasta cierto punto. Y yo creo que este es un estado mental que se ha reflejado una y otra vez. Hopper dice, mi pintura soy solamente yo. Pero para comprender esto, creo que justamente este es el gran valor de lo que hace Hopper, ¿no? La lucha para crear desde dentro de sí mismo. Esto es lo que hace a este pintor tan único y tan singular. Yo creo que el problema que tiene un cineasta con un pintor es que al escribir puedes entrar en un mundo interior, con las frases, con los
párrafos, puedes con facilidad decir cómo piensa una persona o cómo siente una persona, pero en la literatura es mucho más difícil dar una idea de la localización en la que está uno. Pero en la pintura puedes mostrar localizaciones, tiendas, parques, pero es muy difícil, mucho más difícil mostrar el mundo interior. Y Douglas Sirr y Hopper crean el mundo interior. Pero ¿cómo lo crean? ¿Cómo crean este mundo interior? Pues lo hacen a través de la forma en la que construyen sus imágenes. Y existe una similitud en la forma en la que construyen sus imágenes. En Sirr y en la forma en la que la cámara pues siempre se desplaza muy lentamente, pero nunca se compromete con las actuaciones de los personajes de una forma independiente de lo que está sucediendo. Siempre intenta buscar una suerte de forma de entrar psicológicamente dentro de los personajes. Y esto es lo que es muy interesante, porque Hopper pues se ve influido por el expresionismo abstracto, por el arte pop, se ve influido también por el pensamiento posmoderno sobre el arte. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué es una referencia en las películas? Cuando él nació en 1882, que fue cuando nacieron las películas prácticamente, y falleció en 1967, cuando se acababa de inaugurar la película Bonnie and Clyde. Por lo tanto, lo que resulta interesante sobre todo esto que es que de alguna manera Hopper consiguió crear un lenguaje, porque para mí las películas funcionan en base a metáforas visuales y Hopper pudo crear una metáfora visual y unos símbolos. Fíjense lo que hizo, pintó habitaciones de hotel. Siempre vemos, incluso cuando los personajes están en sus propios apartamentos o sus propias habitaciones, siempre siento que son como viajeros, porque no viven realmente en ese espacio, que están como de paso, ¿no? Esa es la idea, por lo menos, que yo tengo. Por lo tanto, creo que el observador completa un poco la historia que inicia Hopper, y esto es lo que lo hace tan universal. Y esto explica por qué en Europa te puedes sentir cercano a sus imágenes, aunque son totalmente norteamericanas, porque él ha entrado en el interior de estos personajes y de una forma muy extraña, ni siquiera pinta los rostros. En la oficina, por ejemplo, el que tiene en la mujer que está sujetando la carta, si te fijas de cerca, hay una persona que está junto a esta mujer que está sentada, que no tiene rostro. Y la forma también en la que pinta los ojos de la gente, realmente es increíble que haya conseguido pues atravesar el tiempo desde la forma en la que lo ha hecho, que es una forma cinemática y realmente muy universal. Ahora que he hablado acerca de la universalidad de Edward Hopper, me gustaría preguntarle acerca de los Estados Unidos de Hopper. Muchos teóricos hablan de la concepción que tenía Hopper de Estados Unidos. Y quiero preguntarte, tanto como bueno, tú llegaste a Estados Unidos en el año 79, o sea que como norteamericano también y como persona de fuera de Estados Unidos, como extranjero, no te entiendo la pregunta. Te pregunto por tu visión sobre los Estados Unidos que construyó Hopper, sobre los Estados Unidos, sobre las distintas visiones de un extranjero y de un oriundo o de un nativo. Bueno, hay algo que tiene que ver con el modo de vida estadounidense, que tiene que ver con la individualidad, con el individualismo. Es muy distinta la vida en Estados Unidos de la vida en Europa. Y lo que esto significa, creo que Hopper lo captura muy bien la soledad del individuo. Si estás en Nueva York, por ejemplo, que es un sitio en el que estás rodeado de muchedumbres y de gente, pero la gente se siente muy sola en Nueva York.
Y en la psique, el norteamericano sabe esto, es consciente de esto. Y cuando ven a Hopper, se ven a sí mismos. Por lo tanto, y no estoy hablando de los colores o de la composición, estoy hablando de el mensaje que transmite el pintor del modo de vida norteamericano. Creo que esto es lo que yo veo. Es interesante porque vemos a Estados Unidos a través de Hopper o vemos Estados Unidos como Hopper lo veía. Esto se remonta a los comentarios de Brian en cuanto a la ventana. ¿La ventana se convierte en un espejo para nosotros o es algo a través de lo cual vemos otra cosa? Y además él nunca pinta realmente la ventana, siempre es transparente. Por lo tanto, yo creo que él creó un punto de vista muy gráfico para sí mismo, un punto de vista iconográfico. Sí, es Estados Unidos, pero es una idea muy concreta de la psique norteamericana. Y otra cosa que me viene a la mente ahora es que nadie nunca habla de las acuarelas. Las acuarelas son totalmente distintas de sus óleos, no son urbanas, no aborda el tema angustioso, son más abiertas. Las acuarelas son una referencia a los valores decimonónicos o a los valores tradicionales de Estados Unidos. Sería muy interesante para mí el que se hiciera algún tipo de estudio sobre lo que representan las acuarelas de Hopper, porque yo no creo que se pueda hablar simplemente de Hopper a través de sus óleos. Si pasamos ahora a una cuestión más técnica, usted es director de fotografía. Desde mi punto de vista, uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Hopper es su concepto de la composición. Por ejemplo, en Intermission vemos a esta mujer sentada en el teatro sola. La composición refuerza este sentimiento de soledad, que es totalmente no cinemático, porque hay mucho espacio abierto por detrás de la cabeza. Entonces me gustaría preguntarle en cuanto a lo que opina usted sobre el tema de la composición en Hopper. Bueno, pues creo que tenemos que hablar de la interpretación del material. Tenemos un director de fotografía que lee el material escrito, es un guión. Se podía hacer de una forma o de otra. O sea que la interpretación del material es importante. Por ejemplo, cuando Hopper ve un puente, pinta un puente, pero es una interpretación que él hace. Toma los bocetos, va al estudio y luego interpreta todo y produce el puente, produce la pintura. Este proceso de interpretación y creación del producto final de la pintura, yo creo que es tan importante que yo creo que en Hopper pues se convierte en un drama personal, porque ahí entran un montón de influencias, estudios, investigaciones. Yo creo que este proceso es lo que resulta tan valioso y al mismo tiempo tiene una naturaleza dramática de lucha contigo mismo para un poco aclararte, ¿no?, con todas estas influencias que te acechan de alguna manera. Antes, porque tienes un proyecto, lo visualizas en la cabeza y pues tienes una visión, ¿no? Pero luego, y piensas que vas a poder materializar un 100%, pero luego después de atravesar el proceso, tienes que a lo mejor alegrarte si consigues un 60%. Y este proceso se da en todos los artistas, y en Hopper a mí
lo que me parece es que lo que se produce es un drama personal y esto tiene muchísimo valor, ¿no? A la hora de la creación y de la producción. Alguien ha dicho que Hopper era el más grande fotógrafo que nunca sacó una fotografía. Él creó fotogramas, eh, desde luego era ilustrador, o sea que sabía muy bien cómo crear tensión, cómo darle fuerza a sus imágenes. También había estudiado a Manet y a Degas, que también les interesaba mucho el tema de enmarcar a la gente y cortar a la gente, pero es interesante ver cómo él utiliza las líneas horizontales, las diagonales, cómo corta el marco, cómo a veces está la mitad de la cortina, la mitad de la persona, la mitad de la mesa. Ahora son cosas que consideramos muy modernas, porque él hubiese podido pintar desde luego todo el marco, pero él eligió pintar solamente una parte del mueble, una parte de la persona, una parte de la ventana. Por lo tanto, entendía perfectamente el efecto que tenía en la forma en la que se creaba una imagen. Y todo esto tiene que ver con la narrativa. Nosotros somos intérpretes de un guión a través del director. Ahora, algunos directores nos dejan hacer lo que queramos y otros tenemos que trabajar con ellos para crear las imágenes con ellos. Y depende del lenguaje que se cree para contar esa historia. Pero de alguna manera él era su propio director y su propio cineasta. Por lo tanto, incluso él dijo, para pintar realista o pintar en abstracto no es el problema. Lo que es difícil, dijo él, es encontrar un tema que pintar, un sujeto. Y esto es lo que él exploraba siempre, ¿verdad? La forma en la que puedes liberar la narrativa a través de las imágenes. Las imágenes no eran un problema para él a la hora de crear. Y la idea de cómo utilizar la luz también era importante. Él no utilizaba la luz como los impresionistas del siglo XIX, en los que la luz envuelve todo el espacio. La luz en Hopper es más bien una abstracción. Parece que la luz se desprende del objeto. Por ejemplo, en Morning Sun, probablemente yo nunca lo hubiera hecho si hubiera escuchado la conferencia que se pronunció hoy, porque yo pensaba que había sido el primero en tener esta idea, pero dejando esto de lado, él pintaba en términos realistas, como se puede rodar una película en términos realistas, aunque no tiene nada de realismo, es decir, hay un artificio aquí. Y esta era otra forma de crear imágenes. Tal vez él le daba la ilusión a la gente de que esto era un realismo o un naturalismo, pero no lo era en absoluto. Él pintaba la luz como una forma, pero esa forma luego creaba luz en otras partes de la habitación o en las que no había luz. O, por ejemplo, en mi caso, la mujer sentada en la cama, pues hay una figura, una forma bastante fuerte de luz en la pared. Pero si la luz se proyectara en la pared de esta forma, no impactaría sobre el otro lado de la mujer. Por lo tanto, él utilizaba la luz como utilizaba el color y las formas por razones psicológicas. Hay algo importante para mí, que es que Hopper hace un personaje de todo lo que pinta. Cualquier cosa se convierte en un personaje. Hay un edificio, por ejemplo, y se convierte en un personaje. La pared se convierte en otro personaje. Creo que esto es algo que a mí también me gusta hacer en las películas, ¿no? Porque la fotografía es otro personaje. Un actor es igual que un actor que tiene su propia expresión, que además se va desarrollando. Y cuando yo hago una película siempre intento hacer del estilo visual otro personaje. Y esto es también lo que veo en Hopper. Yo quería preguntarle, como cineastas, si a menudo tenéis en mente el trabajo de la obra de pintores, además de Hopper. ¿Y
jugáis con las referencias visuales, manteniendo a la vez vuestra propia personalidad y vuestras propias ideas. ¿Cómo funciona esto en vuestro cine? Bueno, vamos a ver. Estás hablando con un director, por ejemplo, George Schumacher. Haces una película y le dices, vamos a ver qué pasa con Hopper, pero ellos no saben qué hacer con esto porque les atraen los colores, las paredes, les atraen los vestidos, los colores. Entonces, especialmente en los años 80, no tanto ahora, todo el mundo miraba a Hopper. Hablabas con un director y Hopper siempre estaba sobre la mesa, pero Hopper era una referencia difícil también de utilizar porque el cine es movimiento. Pero la influencia de Hopper se transmitía por colores, por la pintura de las paredes, con colores además muy poco habituales, la dirección del sol, la indumentaria. Y en algunas pinturas los personajes están como si fueran en un solo plano. O sea que te sugieren cómo filmar los planos. Si posicionas al actor en referencia con la luz de esta forma, puedes hacer una toma maestra y luego dividirla en distintas subtomas. Por tanto, todo esto procede de Hopper y es una influencia de Hopper. Hopper era una de las referencias porque a mí me obsesionan las referencias. Y cuando empiezo a filmar una película, siempre utilizo libros, referencias, poemas, de todo. Cosas que pues me pueden ayudar. Y cuando estoy en medio del rodaje, si me pierdo por la velocidad de la producción, por ejemplo, pues voy a esas referencias, voy a esos poemas, voy a esas imágenes, para mantenerme fiel a mi estilo. Una sola fotografía te puede sugerir un montón de cosas. Y esto es muy hopperiano. Yo creo que cada película es distinta, por lo tanto intentas encontrar tu propio lenguaje para una historia y no, pues pueden ser como indicios que estás buscando en el guión. Vamos a ver, yo creo que desgraciadamente muchos directores con los que trabajas no son visuales. Por lo tanto, tal vez ni siquiera conozcan las referencias que tú sí tienes en mente. Pero no solamente son pintores, ¿eh? No. Edward Hopper todavía es una fuerte referencia para vosotros. Y me gustaría que nos expliquéis algo acerca de este tableau vivant, que nos habléis un poco acerca del tableau vivant. Y también tu última película está muy influida también por Hopper, creo, porque me lo has dicho. Bueno, no exactamente la última, la verdad. Pero, en primer lugar, en la película House of Apes, yo recuerdo a Dave Mamet que me hablaba de los directores rusos. Estaba obsesionado con los directores rusos. Y yo quería comprender por qué me hablaba de los directores rusos. Yo, cuando le conocí, me hablaba muchísimo, una y otra vez, de los rusos. Y le dije, a menos de que seas un poco más específico acerca de este concepto, es muy ambiguo. Como anécdota, cuando estábamos en mitad del rodaje, me di cuenta de que como director Nobel, él tenía que decir algo. A un cámara. No se puede. Hablar de los rusos fue una idea muy buena, ¿no? Pero después le dije, ya en la segunda parte del rodaje le dije, bueno, ¿y qué pasa con los rusos? Y me dijo, pues ya me he olvidado. Pues a veces encuentras directores que dicen esto y no entiendes el concepto, pero recuerdo que Dave Mamet me dijo, Juan,
la separación entre la luz y la sombra tiene que ser muy aguda. Esto significa mucho para nosotros, por lo tanto, esto significa que la línea de las sombras tiene que ser muy aguda, muy pronunciada. En conceptos como estos que tienen que ver con el valor y el House of Games como guión era muy sencillo, ese era un valor. Es decir, se condensaban 10 palabras en una, la simplicidad era increíble en el guión. Y esto sugería que el estilo también tenía que ser simple, sencillo, tal y como lo era la escritura del guión. Por lo tanto, no sé, me he perdido un poquito en todo esto. Me refiero a las House of Games porque luego se va a proyectar, pero vamos a ver. Yo, en cuanto a esta idea del tableau vivant, a mí me invitaron al simposio a hablar de Hopper, el cine y el cine en Hopper. Por lo tanto, empecé a pensar en por qué los cineastas les atrae tanto Hopper. Y desde luego, las referencias que él esbozó son las de un director de arte, es decir, dónde colocaría a las personas y los objetos en un fotograma, y esto es un poco lo que hacemos nosotros para crear una escenografía. Y como igual que un cineasta utiliza mucho la luz de una forma muy especial, y como director de cine también cuenta una narrativa, cuenta una historia. Por lo tanto, aquí están todos los elementos de lo que hacemos en las películas para crear una imagen, pues todos estos elementos también los utilizaba Hopper en su pintura. Y para mí, el lenguaje del cine son imágenes, no son palabras. Y estoy seguro de que Juan estará de acuerdo conmigo. Y me empecé a pensar qué pasaría si intentábamos recrear una pintura de Hopper como si fuera una escenografía cinematográfica. Y esa es la carta que yo le escribí a Guillermo. Esta idea justamente, y era más un ejercicio para mí, porque es interesante lo que decía Guillermo. Yo también creo, cuando vi Nightwatch y vi el Miller, pues muchas veces pienso que no funciona. Y algunos ejemplos que mostró Guillermo, pues sí que funcionaban. Por ejemplo, en la película de Buñuel, ¿no? Se ve claramente. Pero muchas veces se trata de encontrar una historia que no existe en la película, ¿no? Entonces, de hecho, yo no quería construir una película, simplemente quería hacer una deconstrucción de la película a través del lenguaje cinematográfico y ver qué podría pasar. Por lo tanto, terminé tomando una especie de registro de esto, porque no lo pude evitar, ¿no? Haciendo un registro, pero esta no fue mi intención inicial. Mi intención fue hacer como una instalación, pero luego al final todo se fue dando, una cosa siguió la otra, como además, pues esta era la última pintura de la exposición. Además, la pintura llegó aquí un mes antes de que se abriera la exposición, o sea que tuve muchísimo tiempo para pasar con este cuadro. Por lo tanto, un poco se trata de mi propia exploración de cómo se podía crear una imagen, como si en el cine nosotros creáramos una imagen. Obviamente, Hitchcock habla de que también ha recibido influencias de Hopper, por lo tanto, fue interesante ese intercambio e intentar volver y rendir homenaje a Hopper a través del lenguaje cinemático o cinematográfico. Bueno, pues creo entonces que nos estamos acercando peligrosamente al fin de la sesión. Por lo tanto, creo que nos quedan menos de 10 minutos para abrir un turno de preguntas. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta antes? Yo creo que si lo hiciera, usaría los 10 minutos que quedan. Por lo tanto, mejor me inhibo.
Bueno, pues entonces vamos a abrir un turno de preguntas para que el público tenga ocasión de formular sus preguntas. Ayer Erika demostró que habló de la impotencia de las conexiones humanas en Hopper y hoy hemos visto Far From Heaven y vemos lo mismo pero en un entorno suburbano de los 50 y me preguntaba si ¿cuál es su idea de por qué Hopper no representó los suburbios de los años 50 si intentaba describir la desesperanza de las conexiones humanas? ¿Podría por favor repetir la pregunta que no le he entendido? Gracias, dice el orador. El Hopper estaba intentando representar la desesperanza de las conexiones humanas a través de su pintura y Far From Heaven hace esto, representa esa desesperanza de los suburbios. Me pregunto por qué piensa usted que Hopper no reflejó esto en sus pinturas. Si vivía en los años 50, pero no representó esta desesperanza que vemos en Far From Heaven. Bueno, creo que esto ya lo hemos dicho. No creo que Hopper nunca haya sido un realista social, ni un comentador o comentarista de la realidad o del mundo en el que vivía. Hopper buscaba la narrativa dentro de sí mismo. Por lo tanto, yo creo que en un momento dado, cuando descubrió su lenguaje, pintó este lenguaje. No tuvo que actualizarse de alguna manera. Lo que es interesante es que empezó a pintar habitaciones sin gente, o como Room in the Sun, o The Tourist House. Estos cuadros eran como una abstracción de su mundo interior. Yo creo que él perseguía un poco a lo que a él le interesaba en su propio lenguaje, por lo tanto no se veía afectado por la sociedad o por lo social. Reginald Marsh u otros pintaban el tumulto de la calle, la zona circundante, pero él siempre reducía sus imágenes. Su obra tiene mucho que ver con la reducción de las imágenes. Tenía su propia narrativa. A él no le interesaba la realidad de los 50, de los 60. Él utilizaba su propio vocabulario visual para contarnos las historias que nos quería contar, o incluso le dejaba las historias abiertas para que nosotros mismos las completásemos. Es como algunos directores de cine que vuelven a crear la misma película una y otra vez. Muchos directores hacen siempre la misma película una y otra vez, de la misma forma en que lo hacía Edward Hopper, ¿no? La misma idea, los mismos pensamientos. Señor Lachman, me gustaría preguntarle si pudiera compartir con nosotros cómo le resulta a usted el trabajar en una producción tan enorme, cómo fue trabajar en una producción tan enorme como la película que vimos hoy, o el trabajo que hace con Ulrich Sagel, que tiene más que ver con el lenguaje de los documentales. ¿Cuán difícil es para usted como profesional y como persona el realizar estos dos tipos de labor con la cámara? Bueno, yo y Juan estoy seguro que también podría comentar sobre esto.
A mí no se me da muy bien el sistema de Hollywood. ¿Por qué? Pues porque yo procedo de un mundo, yo aprendí sobre el cine a través del cine europeo. Por lo tanto, para mí, a mí no me interesan las películas de género, me interesa más las manifestaciones personales a través de historias impulsadas por personajes. Yo realicé Erin Brockovich, pero esto lo hice con Steven Soderbergh, pero siempre que realicé producciones de tipo Hollywood, siempre me metía en problemas. Por lo tanto, ahora he vuelto a trabajar más con independientes. Y siempre además me gusta mantener un pie bien plantado en Europa. Si el otro día estábamos hablando tú y yo en cuanto a cómo en los años, desde que empezamos a trabajar en los años 80, pues de la influencia de la televisión, que la televisión se ha deshumanizado mucho las cosas. Y ahora la industria es como un negocio, ¿no? La industria del cine ahora es como un negocio. Y entonces siempre tienes que acercarte a Hollywood con un cierto escepticismo, manteniendo un pie dentro, vale, pero también un pie fuera, porque podría ser muy peligroso, porque podías perder tu esencia. Y siempre es bueno mantener la integridad, la misma integridad que también mantenía Hopper. Y eso es por lo que tenemos que luchar, por mantener nuestra integridad y no dejarnos cambiar, ¿no?, por los sistemas, como el sistema de Hollywood. Esa debería ser la guía de cualquier artista. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta. Bueno, pues entonces terminamos la sesión. Gracias por su atención. Buenas tardes. Queda todavía una actividad en el programa, es la película House of Games, pero sé que hay personas que se tienen que ir, de manera que quería decir algunas palabras antes de que acabara el simposio. Palabras de agradecimiento en primer lugar a los organizadores del simposio, a el Museo Thyssen y Caimán Cuadernos de Cine, contar un poco, en fin, reconocer el papel de las personas que han jugado un papel esencial en el proyecto, como Carlos Heredero o José Enrique Monterde, por parte de Cuadernos de Cine, por parte del Museo Thyssen, han intervenido y han estado muy atentas en fin, a una actividad que ha sido realmente bastante complicada desde el punto de vista de relaciones, desde el punto de vista de programa, desde el punto de vista de puntualidad y desde el punto de vista técnico incluso. Y bueno, en primer lugar creo que ha jugado un papel fundamental Alicia Barrihuete, que ha sido quien puso en contacto quien inició el contacto entre las dos instituciones y quien ha estado atenta hasta el final, está aquí ahora mismo, para para atender a todas las necesidades de esta actividad. También a Leticia de Cos, que además de ser la coordinadora junto con Alicia de este acto,
ha sido además la coordinadora de la exposición durante 2 años y bueno, es realmente es un trabajo realmente difícil, complejo y muy absorbente. También a Ana Moreno, que es la jefe del departamento que ha organizado dentro del museo esta actividad, la jefe del departamento de, no sé si le llaman educación ahora, entonces un aplauso creo que también para Alicia, para Ana. Y finalmente para todos los participantes, porque por el esfuerzo que han hecho, yo creo que este es uno de las reuniones de este tipo en las que los participantes se han implicado con mayor generosidad en cuanto a su tiempo, en cuanto a la atención que han prestado a todos los debates y en cuanto a la paciencia, en fin, yo sé, para los creadores intelectuales y para los académicos, cuánto les cuesta el salirse de ese mundo de seguridad que se han creado en su profesión para tratar de adoptar otros puntos de vista. Entonces, para ellos también quería pedir un aplauso para todos. Gracias.